¿Cómo están ustedes, amigos de todo el Perú? Buenas noches. Gracias por estar en este día con nosotros y esperando que esta charla de hoy día sea de utilidad para ustedes, de un aprendizaje continuo para todos ustedes y sobre todo, ¿no?, para poder superarnos en el día a día. Dime, Freddy, ¿empezamos? Sí, vamos, Juan Carlos. Correcto. Iniciemos. Listo. El tema que tenemos esta noche, señores carpinteros metálicos, señores cerrajeros, estudiantes, profesores, todos ustedes, caballeros, es el usos y aplicaciones del ángulo galvanizado en carpintería metálica. Tenemos una agenda bastante interesante. Bueno, primero siempre definiendo lo que somos, los carpinteros metálicos. Luego las características de los ángulos galvanizados. Los proyectos, proyecto 1 es un lavadero, proyecto 2 tenemos una repisa de baño con ángulos galvanizados y como proyecto 3 tenemos un conjunto de pequeños proyectos que hemos ido elaborando en el transcurso de los últimos 3 años. Si me permiten, siempre la seguridad, caballeros, con nosotros, siempre la seguridad presente. Tenemos personas que nos esperan, personas que de repente dependen de nosotros y estar siempre con seguridad. Tenemos que tener siempre la mascarilla respiratoria, nuestra máscara de soldar, nuestro gorro, nuestros guantes de cuero, nuestro delantal de cuero, nuestras polainas, casaca de cuero y zapatos de seguridad. ¿Correcto, caballeros? El carpintero metálico es una persona que a veces es un poco reacio a los cambios, es un poco difícil de poder, que pueda tener la seguridad. Entonces, por ejemplo, tenemos un carpintero metálico que pasando por una calle y bueno, lo encontramos de esta manera, cerrando los ojos. Y es una práctica que comúnmente se realiza en el Perú y se ha ido realizando. Volvimos después y bueno, así no se trabaja, pues, ¿no? Así, caballeros, no podemos trabajar. A poco rato regresamos y ya el caballero estaba con una lente, unos lentes actínicos, una luna para soldar, pero bueno, no tenía la máscara. Entonces, bueno, así tampoco se trabaja, ¿no, caballeros? No es el caso de ustedes, señores carpinteros metálicos, que también trabajan con todas las normas de seguridad. El carpintero metálico desarrolla siempre en su trabajo estos principios. Los principios de la carpintería metálica son básicos, son 3 principios básicos. Brindar seguridad a todo elemento que se construye, ¿correcto? Brindar seguridad. Una escalera, cuando usted la hace bien, no la suelda mal. Sider Perú te ofrece los mejores productos, ángulos, perfiles, tubos, para que usted construya una buena escalera. Brindar seguridad, ¿correcto? A todo elemento que se construye. La armonía y la estética siempre están presentes en todos los elementos que ustedes, caballeros, desarrollan. Siempre está presente. La versatilidad, siempre teniendo en cuenta que toda estructura metálica debe ser de fácil operatividad y de fácil maniobra. Por ejemplo, si ustedes hacen una silla para su casa, para un cliente, una silla que un niño de 7 años, por ejemplo, lo podría cargar, pero de repente la silla lo quieren hacer con elementos muy pesados, de tal manera que la abuelita de 85 años de repente no pueda llevarla con facilidad. Entonces, debemos de saber elegir adecuada y apropiadamente los elementos, los perfiles, los tubos que vamos a utilizar. Entonces, es la versatilidad, armonía y estética y brindar seguridad. Por ejemplo, como esta silla, como les comentaba, ¿no? El carpintero metálico es la persona que ha desarrollado la habilidad de poder fabricar, confeccionar, diseñar estructuras metálicas, como lo son pues las puertas, las rejas, las ventanas, las escaleras, las sillas u otros elementos metálicos, ¿no? El carpintero metálico es una persona que trabaja en la vía pública, muchas veces trabaja en la vía pública,
hace objetos bastante interesantes, bastante decorativos, bastante ingeniosos. El carpintero metálico trabaja, como les decía, en su casa, en su patio, en su techo, trabaja de esta manera. Así se empieza. Así empezamos todos, caballeros. El carpintero metálico trabaja de esta manera y realiza trabajos, por ejemplo, como estas barras para hacer ejercicios. Son las imágenes que estamos viendo en este momento, son algunos proyectos que hemos desarrollado con tubos y con ángulos galvanizados, con ángulos laminados en frío también, tubos LAF, en los talleres de carpintería metálica que hemos estado nosotros realizando en años anteriores. Hemos realizado a lo largo y ancho de todo el Perú varios talleres de carpintería metálica donde se han desarrollado estos proyectos. El carpintero metálico es la persona que, ante las situaciones como actualmente tenemos una pandemia mundial, situaciones de confinamiento, bueno, que se están ahora un poco mejorando, con más apertura, es la persona que puede hacer artículos que se puedan ejercitar, por ejemplo. Ejercicios como, por ejemplo, estas barras paralelas, que son fáciles de poder transportar y fáciles de poder llevar a algún sitio. O juegos como este mini básquet, por ejemplo, que se pueden llevar a un parque y los niños puedan jugar y fácilmente podemos desarmarlo. El carpintero metálico diseña, construye, hace, por ejemplo, este tipo de mini gimnasio, ¿no? Estos mini gimnasios o este remolque para bicicletas. Son artículos que se han visto incrementados la venta desde el año pasado a raíz del confinamiento que hemos tenido y que estamos poco a poco superando. A Dios gracias. También el carpintero metálico es la persona que desarrolla, por ejemplo, este tipo de parrillas portátiles, parrillas que son plegables, y también, por ejemplo, desarrolla este tipo de mesas de centro, juegos de escritorio, por ejemplo, o consolas para computadoras, por ejemplo. Es la persona que realiza y soluciona pedidos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nuestro colaborador con la parrilla, una parrilla fácil de llevar. Y señores, los ángulos galvanizados es un producto totalmente peruano. Sider Perú fabrica, comercializa los ángulos galvanizados, es un producto totalmente peruano. ¿Cuáles son las características? Los ángulos doblados, ángulos de alas iguales, espesores de 2 milímetros, 2.5 y 3 milímetros. Longitud de 6 metros, el recubrimiento de zinc, que es importantísimo, caballeros, es de 90 gramos por metro cuadrado. Los beneficios, ¿cuáles son los beneficios que ustedes tienen, caballeros, como carpinteros metálicos, como usuarios de este producto? La resistencia a la oxidación y mayor vida útil del producto. Una resistencia a la oxidación. Costo de mantenimiento cero, porque usted lo puede dejar a la intemperie y tranquilamente este proyecto, este artículo, no tiene, este ángulo no tiene ningún problema para poder afrontar las vicisitudes de la vida diaria. Acabado atractivo para tus proyectos. Tiene un buen acabado. El ángulo de Sider Perú tiene un buen acabado. Entonces nosotros les pedimos que consideren estas ventajas, estas características sobre otros productos. Bueno, vamos a ver ahora un poco más de las características, ¿ya? De los perfiles. Los ángulos se enmarcan dentro de lo que son los perfiles de Sider Perú. Los perfiles son figuras geométricas que tienen una sección ya definida. Puede ser redondo, cuadrado, rectangular o con un ángulo. Cumple con las normas ASTM A36. ¿Cuáles son las medidas de los ángulos galvanizados que tenemos en este momento? Por ejemplo, tenemos varias medidas. Tenemos de 30 milímetros por 3 milímetros, 1,5 por 3 milímetros, tenemos 1,5 por 2.5, tenemos ángulo galvanizado de 25 milímetros por 22.5 milímetros de espesor, tenemos ángulos galvanizados de 30 milímetros por 2 milímetros de espesor. Usualmente utilizamos los ángulos galvanizados de Sider Perú para usos en carpintería metálica.
¿correcto? Son flexibles, son dúctiles y son fáciles de poder soldar. Quiero aclarar, caballeros, que los ángulos galvanizados son fabricados a partir de una bobina de acero galvanizada, Y sobre todo cumple con las normas ASTM A36, ASTM A30, perdón, ASTM A653 y ASTM A653M. Caballeros, espero sus comentarios, sus preguntas, en sus comentarios, para ir viendo algunas dudas. Vale esta explicación, señores, ¿ya? Esta explicación sobre los ángulos galvanizados. ¿Por qué el ángulo galvanizado de Sierra Perú tiene 90 gramos de zinc? O sea, esto merece una explicación y vamos a hacerla. El zinc, al tener un potencial electroquímico mayor que el hierro, es el primero que se va a oxidar, ¿correcto? Un ángulo al contacto con el medio ambiente, con el agua, por ejemplo, con humedad, se va a oxidar primeramente, pero va a demorar. El zinc es el primero que va a tener contacto con el medio externo, con el agua, ¿correcto? Entonces se va a oxidar primero. Mientras exista una capa de zinc, el material interno, que es el acero, no se va a oxidar, ¿correcto? No se va a oxidar. Ahora, dependiendo de la cantidad de los gramos de zinc que se tenga, este ángulo puede tranquilamente trabajar mucho tiempo, ¿correcto? Cuanto más porcentaje de zinc tiene el ángulo, mayor es su vida. Cuanto menos porcentaje de zinc tiene, menor es su vida, ¿correcto? Entonces, obviamente, el ángulo galvanizado, ustedes no lo van a usar así entero, en los 6 metros. Van a tener que hacer operaciones como es un corte o como es un taladrado o una soldadura, lo van a esmerillar, lo van a hacer diferentes operaciones mecánicas, ¿correcto? Entonces, cuando sucede eso, obviamente esa parte que ustedes taladraron, soldaron o cortaron, el recubrimiento de zinc se perdió, ¿sí? Se perdió. Por lo tanto, esa parte es la más expuesta, ¿sí? Es la más expuesta. Si por algún motivo queda desprotegido, entonces la humedad va a generar unos carbonato de zinc, que se acumulan justamente en esta parte que está débil, que no tiene recubrimiento. Es un carbonato de zinc, ¿correcto? Señores, cuando ustedes en su vida, a lo largo de su vida como carpinteros metálicos, han observado los ángulos o los tubos galvanizados, pueden haberlos observado con unas ligeras manchas circulares, posiblemente plomizas, y en algunos casos hasta un polvillo medio blanquecino. Muchas veces se ha dicho que el ángulo o el tubo galvanizado se está sulfatando. Sin embargo, ese término es incorrecto. El término correcto es que se está generando un carbonato de zinc, que es la capa protectora que se va a generar y que va a proteger el material base, que es el acero, del medio externo. Cuanto más porcentaje de zinc se tiene, mayor va a ser la vida útil, ¿correcto? Esta es una explicación básica de por qué nosotros debemos de pintar siempre con la pintura adecuada, pintura correcta, los materiales galvanizados. El ángulo de Sierra Perú es un ángulo que tiene 90 gramos de zinc por metro cuadrado. ¿Cuál es la pintura especial para el ángulo galvanizado? La pintura adecuada. La pintura adecuada actualmente es una marca, se llama Wash Primer o Etching Primer, que básicamente son dos componentes, A y B, y un pequeño disolvente, y la mezcla de estas pinturas, de estos componentes, van a hacer que tenga una mejor adherencia
a esta superficie galvanizada. De tal manera que ustedes, una vez pintado con esta pintura, puedan colocar otra pintura más que puede ser, por ejemplo, un gloss o un epóxico o un sincromato, inclusive si es necesario, o un esmalte. Pueden ustedes hacer uso de otro acabado superficial, ¿correcto? No se recomienda que se pinte directamente sobre el material galvanizado, sobre el ángulo o tubo galvanizado, una pintura que pueda ser el gloss o la base gloss, una base de aceite o un sincromato, porque se va a desprender fácilmente, como se puede observar en la foto. Se va a desprender. Al menor golpe o rozamiento, se va a desprender. Entonces, lo recomendable es que se pueda utilizar una base de este tipo. Otra de las características de nuestros perfiles es que son resistentes. Todos nuestros perfiles son resistentes porque el acero de Sierre Perú es de un material homogéneo y uniforme. Homogéneo y uniforme. Nuestro acero posee un amplio rango de deformaciones para el que se comporta elásticamente. Es dúctil, es tenaz, es maleable, es forjable. Nuestro acero tiene una gran resistencia a los esfuerzos de tracción y compresión. Son flexibles y fáciles de poder trabajar. Como ustedes pueden observar, tenemos ángulos galvanizados en esta estructura, ¿no?, de mallas. ¿Por qué son flexibles? Porque no se rompen, no se rompen o no se fisuran al doblarse. Por ejemplo, una estructura dúctil soporta mayores cargas de peso porque es flexible y se puede deformar sin colapsar. Nuestros perfiles absorben mayor cantidad de energía sin fisurarse. Energía, obviamente, es fuerza, también es calor, es frío, es energía. Todos nuestros ángulos galvanizados, nuestros perfiles, son materiales soldables. Todos son soldables. Para que usted tenga en cuenta una correcta y adecuada ejecución de la soldadura, debe tener en cuenta, primero, identificar el tipo de acero. El tipo de acero es un acero del tipo de Sierre Perú, es un acero al carbono, es un acero bajo una norma técnica y usted puede identificarlo tranquilamente. Tiene que seleccionar adecuada y apropiadamente el material de aporte, sea electrodo, sea alambre, ¿no?, alambre con una máquina MIG-MAG, por ejemplo, soldadura MIG-MAG, o sea el proceso de soldadura que usted va a emplear. Seleccionar adecuadamente el material de aporte. Y, obviamente, seleccionar el tipo de proceso de soldadura que usted va a emplear. Usted puede emplear una máquina de tipo transformador, una máquina de soldadura eléctrica, convencional, puede emplear una máquina de tipo MIG-MAG, ¿no?, una máquina de tipo TIG, por ejemplo, y usted tiene que seleccionar adecuadamente el proceso de soldadura. Son los 3 elementos básicos que necesitamos para una correcta selección de los elementos para la soldadura adecuada. Y ahora, señores, vamos a ver nuestro primer proyecto, ya las explicaciones previas. Nuestro primer proyecto es un lavadero de manos que hemos considerado. Primero tenemos que hacer limpieza del polvo o los óxidos que se puedan haber generado o pueden haber tenido en el transporte de los ángulos para el trabajo. Utilizamos detergente industrial o, detergente con agua, o también podríamos usar aguarrás o thinner, por ejemplo, para una limpieza adecuada. Luego tenemos las piezas que vamos a trabajar. Las piezas que vamos a trabajar, en total tenemos 18 piezas que vamos a trabajar en este proyecto y que han sido cortadas ya, previamente de esta manera.
Bueno, hacemos el armado de todo el marco, en nuestro marco que estamos en este lavadero. Hacemos el armado y vamos ahí colocando, vamos a ir soldándolo. Por ejemplo, vamos a ir soldando acá las piezas galvanizadas. En sus comentarios, señores, qué tipo de soldadura, qué tipo de electrodo podemos utilizar, ¿sí? Vamos ejecutando la unión, las piezas, y nosotros vamos a lograr una estructura de este tipo. Vamos a lograr una estructura de este tipo. Y nuestro colaborador nos está mostrando el proyecto ya casi terminado. Y nosotros ya tenemos acá nuestro proyecto terminado. Es un proyecto bastante sencillo, bastante simple, y que ha utilizado ángulos galvanizados. ¿Por qué utilizamos ángulos galvanizados? Porque nos da la seguridad que puede estar en contacto con la humedad, con el medio ambiente, con el agua, y que puede resistir tranquilamente este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene 90 gramos de zinc. 90 gramos de zinc que nos da la seguridad, la confianza de poder trabajar tranquilamente nuestros trabajos. Ustedes, amigos carpinteros metálicos, pueden elegir con total seguridad un producto totalmente 100% peruano, porque ustedes pueden pueden realizar mayores proyectos metálicos y de gran calidad. ¿En qué se puede usar, caballeros? En rejas, en marcos, ventanas, puertas, y los proyectos que usted realice, caballeros. Nuestros ángulos galvanizados le dan esa seguridad, esa confianza de poder trabajar. Bueno, vamos a ver ahora nuestro segundo proyecto. Por favor, en sus comentarios, unas preguntas. Ustedes, caballeros, esperamos sus preguntas. Bueno, vamos a ver, nuestro proyecto es una repisa con ángulos y platinas. De igual manera, bueno, hacemos la limpieza adecuada de los ángulos. Tenemos las medidas del material, las medidas las dimensiones, las medidas de este proyecto. Y, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar 3 ángulos doblados de 25 milímetros con una longitud de 1,50 m. Bueno, hemos utilizado acá también 2 piezas de tubo cuadrado galvanizado de 1 pulgada por 1,5 de espesor. Hemos utilizado platina de media por 3 milímetros. Hemos utilizado también soldadura, hoja de sierra, discos de corte y una base, bueno, la base posteriormente, ¿no? Tenemos acá un total de metraje, ¿no? Metraje en cantidades y unidades de tubos y perfiles, y un costo aproximado de cuánto nos costaría este proyecto. Hemos empezado haciendo las marcas para el doblado, para el corte y doblado del ángulo, ¿no? Hemos marcado a 90 grados, posteriormente hemos marcado, como se aprecia en la foto, hemos marcado a 45 grados con nuestra escuadra, hemos marcado, ¿sí? 90 grados, luego 45 grados, y si observan, se puede ver unas líneas de nuestras marcas que estamos realizando. Luego, hemos procedido a hacer el corte, los cortes necesarios para esta pieza. De esta manera, hemos ayudado de una herramienta, bueno, una moladora angular, y hemos procedido a hacer los cortes de este tipo. De tal manera que al final hemos retirado esta pequeña pieza cortada, y adicionalmente estamos haciendo un corte adicional.
un corte en la parte delantera, un corte de esta manera, ¿sí? Se aprecia bien el corte. Luego de realizado este corte, hemos procedido a hacer el siguiente corte, que es un corte horizontal. Es un corte horizontal, de la forma que ustedes están viendo en este momento, de tal manera que el ángulo tenga este tipo de corte. ¿Correcto? El ángulo va a tener este tipo de corte. Y esto nos va a dar la facilidad de poder doblar nuestro, nos va a dar la facilidad de poder doblar nuestros marcos de ángulos galvanizados, de esta manera. Podemos ver acá, este es el corte, con la escuadra estamos viendo cómo ha quedado, 90 grados exactos, ¿sí? Podemos observar también en la parte inferior la marca, ¿sí?, de Perú. Y acá hay un pequeño detalle que se va a generar. Cuando hemos hecho el doblado, se va a generar estas pequeñas puntas que luego ustedes, caballeros, tienen que proceder a hacer el corte. Y proceder a hacer el corte y posterior esmerilado, ¿no? O pulido de la pieza. Entonces hemos generado un corte de este tipo. Esta es la pieza como nos ha quedado. Acá hemos hecho el corte, el pulido, y ahora ya está lista la pieza para poder soldar. Ya tenemos lista la pieza para poder soldar. Entonces, esta operación se tiene que realizar con los cuatro lados, con las cuatro esquinas de estos marcos, de tal manera que quede así, Este tipo de marco quede de esta manera y le da otro tipo de acabado a nuestra pieza, considerando siempre que el ángulo galvanizado doblado es una pieza bastante, en este caso, bastante decorativa, ¿correcto? Tiene unas líneas que hemos cortado y que le dan otro valor agregado a nuestro producto. Posteriormente también tenemos que desarrollar unos adornos en base a platina, que ya ustedes, caballeros, ya la conocen, ya lo hemos realizado en otros momentos, y es básicamente ese doblado de las volutas a base de platinas. Para las personas o los jóvenes que se están iniciando en el campo de la soldadura, en el campo de la carpintería metálica, siempre es bueno hacerles recordar lo siguiente. Primero tenemos que tener nuestra pieza ya cortada, y la colocamos dentro de estas uñas o dentro de este molde o machina, ¿correcto? Dentro de este molde o machina. Luego, acá vamos a aplicar dos fuerzas. Vamos a aplicar la fuerza de jalar y luego de doblar. Es jalar y doblar. No solamente es doblado, ¿correcto? No solamente es doblado. Una vez que hemos efectuado jalar y doblar, vamos a tener una pieza, un extremo de la platina de esta forma, este pequeño caracol, de esta forma. El siguiente paso va a ser colocar esta pieza, esta pequeña uña doblada, dentro del caracol o dentro del molde o la machina que tenemos. Va a ser nuestro siguiente paso. Entonces, doblamos de esta manera y tenemos como resultado final una voluta. Comúnmente este tipo de adorno lo denominamos voluta. Cuando hemos ejecutado todas estas piezas,
podremos tener al fin nuestro proyecto terminado. Tenemos nuestro proyecto terminado y pueden ustedes utilizarlo, pues en una aplicación, como le dijimos, en su baño, y bien podría usarse en otros ambientes. Se le puede poner acá vidrio o madera, lo que ustedes consideren, o una plancha de MDF, por ejemplo, y cumple ya con la función. Entonces ustedes pueden ver ahí nuestro proyecto terminado. ¿Sí, caballeros? ¿Qué les parece? Bastante interesante. Bueno, le adicionamos los agujeros para poder colgarlo y tenemos de esta manera ya un proyecto terminado. Entonces, ¿qué nos ha dado este proyecto? Nos ha dado nuestro ángulo galvanizado Sider Perú, nos ha dado esa facilidad de poder tener este tipo de curva en las esquinas. Es bastante interesante, bastante decorativo, este tipo de curvas, y que bien ustedes, caballeros, podrían emplearlos en sus proyectos, no solamente con una repisa, sino en otras aplicaciones. Entonces, nuestro proyecto está terminado en este momento. Señores, sus comentarios, sus apreciaciones, sus preguntas en los comentarios. A ver, vamos a avanzar. Y ahora tenemos otros proyectos con ángulos galvanizados, otros proyectos. Vamos a ver lo que hemos nosotros preparado. Nosotros hemos preparado otros proyectos que se han desarrollado en los talleres de carpintería metálica que hemos desarrollado en varias ciudades del Perú, en varios locales. Y les presentamos un proyecto que ya hemos desarrollado, que ese proyecto es una repisa con tubos LAF y ángulos galvanizados. Este proyecto es bastante interesante, bastante decorativo y tiene unas líneas bastante decorativas, ¿no? Unas líneas bastante atractivas, ¿no? Teniendo en cuenta siempre cuáles son los principios de la carpintería metálica. Versatilidad, hemos dicho, ¿correcto? Seguridad, ¿sí? Entonces acá tenemos una pieza bastante interesante. ¿Qué materiales se han empleado? Hemos empleado 2 piezas de ángulos galvanizados de 1 pulgada por 3 milímetros. 2 piezas de 1,50 m de longitud. Hemos empleado platinas de Perú, hemos empleado tubo redondo, laminado en frío, de 7 octavos, por 1,2 de espesor, y al tubo, si ustedes observan, caballeros, le hemos hecho unas molduras. Al tubo le hemos hecho unas molduras manuales, con unas herramientas que también hemos tenido, unas molduras que le da un valor agregado a nuestra pieza, a nuestro proyecto. Bueno, para este proyecto nosotros utilizamos una machina, lo doblamos sobre esa machina, un molde, y pudimos darle la curvatura necesaria. Utilizamos también una herramienta, un moldeador manual, que le dio otro valor agregado a esta repisa. Le dio otro valor agregado. Este moldeador también se puede reemplaza, ¿no? En este caso, para piezas pequeñas, para piezas de menor diámetro y menor espesor, a, por ejemplo, un torno repujador, por ejemplo. Al final nosotros tenemos una repisa de este tipo, de este acabado, y que es bastante interesante y decorativo. Es uno de los proyectos que nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de los años pasados. También hemos utilizado el ángulo galvanizado de Sider Perú, ángulo doblado galvanizado de Sider Perú, para otros proyectos, por ejemplo, como cuál, la escalera caracol. Hemos realizado la escalera caracol, y si bien es cierto, actualmente tenemos las escaleras caracoles, ya se nos ofrecen ya los pasos ya doblados, inclusive con plancha, siempre se va a utilizar los marcos de ángulo
sobre y encima una plancha estriado o pieza de madera. Siempre se va a emplear, siempre va a haber este tipo de pedidos de este tipo de escalera, y nosotros tenemos acá la solución. Tenemos nuestro ángulo galvanizado que te da las características que tú necesitas, amigo. Todas las características que usted necesita para su proyecto. Por ejemplo, usar un ángulo galvanizado para este tipo de espacio de escalera nos da la seguridad que en la parte inferior, usted puede, obviamente lo va a pintar, pero al pasar el tiempo, el usuario final de esta escalera va a tener que pintarlo, de repente limpiarlo, y al ser un ángulo galvanizado, tiene la seguridad que tiene 90 gramos de zinc y que puede perdurar a lo largo de mucho tiempo. Es una de las ventajas de tener este tipo de ángulo galvanizado Siderpel. Bueno, para hacerlo recordar solamente los pasos, este paso ha tenido 30 centímetros de ancho, un largo de 60 centímetros. Bueno, hemos considerado acá un diámetro de 80 milímetros para la columna. Bueno, luego de la pieza de ángulo lo colocamos en una pieza de madera, y realizamos varios pasos, hicimos varios pasos con ángulos galvanizados, sí, de Perú, como ustedes pueden observar, y hicimos este tipo de escalera. Este es un escalera tipo modular. Los detalles de la cimentación, y el ángulo galvanizado cumple tranquilamente y nos da la seguridad que podemos emplearlos en nuestros proyectos. Bueno, hemos realizado algunos proyectos, estos proyectos en los talleres de carpintería metálica que hemos desarrollado en varias localidades, en varias ciudades, pero ¿no? En la foto mostramos algunas imágenes de algunos talleres ya que se han realizado, algunos talleres con la participación pues, de muchos jóvenes, muchos caballeros, carpinteros metálicos, herrejeros, y que nosotros pues, hemos llevado los instructores, los capacitadores y el personal y todo el equipamiento necesario para el desarrollo de esos talleres de carpintería metálica, que esperemos más adelante se puedan realizar nuevamente y podemos reencontrarnos, caballeros, con todos ustedes. Podamos reencontrarnos y poder estar juntos haciendo un trabajo, un proyecto. Bueno, estas fotos finales quiero presentarles algunos proyectos con ángulos galvanizados. Si usted puede realizar con nuestros ángulos galvanizados de Siderpel, por ejemplo, este tipo de enmallados, este tipo de rejas, también se han realizado cocinas, es un producto que tiene bastante demanda, cocinas. Ustedes vean detalles de los cortes, del doblado. Hemos realizado estas repisas también, lo que ya hemos podido observar. También se han realizado puertas, ventanas, que ustedes, caballeros, pueden ejecutarlo, pueden hacer. Las puertas, las ventanas, nosotros hemos trabajado y no ha habido ningún problema. Hasta ahora funcionan las puertas tranquilamente, no tienen ningún inconveniente. Bueno, nuevamente en cocinas tenemos acá los modelos, los ejemplos, y algunas aplicaciones como unas repisas que se hicieron, ¿no? Bueno, algunas fotos de algunos talleres que hemos utilizado, también el ángulo galvanizado, ¿no? Los ángulos galvanizados con otras piezas de tubos laminados en frío. Y bueno, eso sería todo, caballeros.